La única manera de que esto tenga sentido es si empiezo por el principio. 21 de agosto de 1982. Una niña nació poco después de la medianoche. Yo no era el médico de la madre, pero era el adjunto en la misma planta de partos. Aunque el Apgar de la recién nacida era bueno, era evidente que estaba muy angustiada. El pediatra de guardia llevó a la niña a la UCI. 20 minutos más tarde, me llamaron para consultar. ¿Quieres que revise a la madre? Soy obstetra. Atiendo a mujeres embarazadas y les ayudo a dar a luz. Una vez que nacen, los bebés se convierten en pacientes pediátricos. ¿Por qué me llamaron a la unidad neonatal? No, doctor Kaizen, es el niño. Por favor, venga a la UCI. Oí cómo el pánico se apoderaba de la voz de mi colega. El bebé yacía en una incubadora de la UCI, gritando. El personal de enfermería se mantenía a distancia. Ninguno miraba a la niña. Miraban al suelo, a la pared del fondo o a mí. Eran enfermeras experimentadas de la UCI neonatal. Habían tratado con todas las horribles condiciones que podrían resultar del nacimiento. Pero lo que había en la incubadora las había sacudido. ¿Cómo es este un caso de obstetricia? El pediatra señaló la incubadora. Por favor, examine al paciente, doctor Kaizen, y dígame lo que piensa. La niña parecía un bebé sano al nacer, de unos 2 kilos, pero su abdomen estaba terriblemente distendido. Sin duda alguna tenía una buena razón para gritar. Palpé suavemente el abultado vientre de la bebé, esperando sentir signos de líquido o gases. Pero no fue así. En cambio, sentí un útero agrandado. El fondo del útero estaba cerca del esternón de la niña. Apreté suavemente los lados del vientre de ella, sintiendo con las yemas de los dedos una versión en miniatura de lo que siento con las manos enteras en los pacientes adultos. Hubo un aleteo casi imperceptible, y luego algo empujó suavemente mi mano. Me volví hacia el personal de la UCI. Sus ojos estaban fijos en mí, con las manos sujetando sus bocas o tocando sus frentes. Esta niña está embarazada y está de parto, dije. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero oí cómo se me quebraba la voz al hablar. Algo estaba dentro de esta recién nacida. Algo había crecido dentro de ella mientras se desarrollaba en el útero y quería salir. Tengo tanta experiencia como las enfermeras de la UCI con los terribles efectos de los embarazos anormales. Independientemente de la afección que hubieran sufrido mis pacientes y sus fetos, nunca había sentido lo que sentí en ese momento. Miedo a lo que había dentro de esta bebé. El bebé nació por cesárea. La operación que normalmente se practica a un adulto para dar a luz a un niño de tamaño normal fue difícil y larga debido a que la propia madre era un bebé. Cuando terminé, tuve al propio bebé en la mano. Un bebé diminuto, de 5 centímetros de largo, pero completamente desarrollado y muy vivo. Mi miedo se disipó y fue sustituido por un sentimiento más ordinario de preocupación. Este pequeño bebé imposible que, solo 2 horas antes, me llenaba de miedo, era al fin y al cabo todavía un bebé. Necesitaba cuidados. Los bebés prematuros, niños que nacen meses antes de tiempo, requieren intervenciones extremas para mantenerlos con vida. Los pulmones, por ejemplo, necesitan casi 9 meses para madurar. Los bebés prematuros tan pequeños como el niño que he traído al mundo necesitan siempre asistencia respiratoria. Pero este bebé no tenía problemas respiratorios. Su color era bueno. Lloraba normalmente. Sus pulmones tenían los 9 meses completos de desarrollo.
De alguna manera, esta niña había sido concebida casi al mismo tiempo que su madre, y se había gestado durante 9 meses dentro de su progenitora, que también estaba gestando. Esto, por supuesto, es imposible. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, le pregunté, después de acostarla suavemente en su propia incubadora de la UCIN. No respondas eso. Creo que estaré mejor si no lo sé. La abuela, la mujer de 22 años que dio a luz a un bebé embarazado, no quería tener nada que ver con la milagrosa hija que dio a luz. Se refirió a su nieta como el tejido sobrante que le quité a su bebé. Las enfermeras de la UCIN nunca se encariñaron con la nieta. Hicieron lo mínimo necesario para mantenerla sana, pero no le prodigaron afecto y atención como hacían con sus otros pequeños pacientes. No soy religioso, pero creo en la idea del equilibrio universal, cósmicamente e individualmente. 3 años antes mi vida se desequilibró cuando mi mujer murió de aneurisma. Esta pequeña niña nacida de una madre infantil, la niña a la que se refiere como exceso de tejido, me llenó de un sentido de dirección. Percibí en ella un camino hacia el equilibrio que había perdido. La adopté. La llamé Helen. La reacción de la abuela y la forma impersonal en la que las enfermeras de la UCIN trataron a Helen me dijeron que tenía que ocultar las circunstancias de su nacimiento. Si su abuela y el personal de enfermería no podían encontrar la manera de ver a Helen como una persona, ¿cómo la trataría el resto del mundo? Desde el punto de vista de los documentos de adopción, Helen nació prematura de una madre que no era competente para criarla. Esto es cierto. ¿Cómo podría su madre, una bebé, criar a otro bebé? La familia, según consta en los papeles, no quería tener nada que ver con la niña. También es cierto. Se omitió el hecho de que la madre de Helen era solo 90 minutos mayor que ella. El proceso de adopción requiere una maternidad y una prueba de paternidad. Ambos padres deben aprobar la adopción. Dados los extraños antecedentes de Helen, hicimos la prueba a su madre, la bebé, y a su abuela, la madre de 22 años, y a su marido. El análisis de ADN demostró que el bebé que dio a luz a Helen era efectivamente su madre. La madre de 22 años y su marido eran los abuelos de Helen. La implicación es asombrosa. 9 meses antes de que naciera Helen, un ADN masculino desconocido entró en su madre, que aún no había nacido. Ese ADN se combinó de alguna manera con el de la madre y Helen comenzó a existir. Yo crié a Helen y ella creció. Era una niña normal, sobre todo. Odio pasar por alto o trivializar nuestros años felices juntos. Por favor, intenten imaginarse a un padre soltero criando felizmente a una hija hermosa, brillante y llena de energía. Los incidentes que cuento aquí solo se destacan ahora que veo en lo que se convirtió Helen. ¿Fueron advertencias que ignoré? ¿O que racionalicé como prueba de la fantástica imaginación de Helen? El primer incidente ocurrió cuando Helen tenía 8 años. Estábamos almorzando en el patio de comidas del centro comercial. Estaba hablando con ella y me detuve para que respondiera. No lo hizo. Su atención se centró en algo que estaba al otro lado de la zona de asientos. Me giré y seguí su mirada. Otra chica, más o menos de la misma edad que Helen, estaba en la cola con su madre para pedir una pizza. Tuve una sensación de malestar cuando me di cuenta de quién era la madre. Solo había visto a la abuela de Helen un par de veces, pero recordaba su aspecto. La niña que pedía pizza era la madre de Helen. La mujer
Era su abuela. En aquel momento, Helen no tenía ni idea de que era adoptada. ¿Por qué miras a esa gente, Helen? Estoy mirando a la chica. Quiero comérmela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres comerte a otra persona? No cualquier persona, papá. Solo a ella. Helen, eso no es algo apropiado para decir. Lo sé, pero podría ayudarme a salir un día. ¿Salir? ¿Salir de qué? Ella nunca respondió. El segundo acontecimiento extraño ocurrió cuando Helen tenía 10 años, durante una visita al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Recorrimos juntos las galerías. Yo prestaba más atención a lo que Helen encontraba interesante que al arte en sí. Quería saber qué le parecía aburrido y qué la inspiraba. Nos encontramos ante un óleo del siglo XIX que representaba el descenso de Cristo a los infiernos. El lúgubre cuadro presentaba un paisaje desolado, una ciudad en llamas llena de muertos, monstruos, demonios, el río Estigia y, por supuesto, el propio Jesús derribando la puerta para entrar en el infierno y rescatar a las almas de los justos. Helen se detuvo bruscamente frente al cuadro. Se acercó a él, estudiándolo con tanta atención que su nariz casi rozaba el lienzo. Examinó cada detalle con cuidado, pasando deliberadamente de una figura o rasgo a otra para no pasar nada por alto. Por último, examinó la representación de Cristo derribando la puerta del infierno. Empezó a reírse. ¿Qué es tan gracioso, Helen? En ese momento no estaba preocupado, solo tenía curiosidad. La foto es tan tonta. ¿El descenso de Cristo al infierno es tonto? No, la puerta es una tontería. La puerta es la salida del infierno, no la entrada. No necesitas entrar, tienes que salir. Es muy divertido. Además, la puerta no es lo suficientemente grande. Ahora sí estaba preocupado. La imagen de la madre de Helen gritando en la incubadora de la UCI, con Helen retorciéndose dentro de ella, apareció en mi mente. El miedo que experimenté cuando sentí que Helen daba patadas en el vientre en miniatura de su madre me inundó. Helen, ¿de qué estás hablando? Cuando vaya al infierno voy a comer, a través de mi línea de sangre. Helen, ¿por qué crees que vas a ir al infierno? Es algo muy triste para que una niña lo crea. Es algo que conozco, lo recuerdo, aunque aún no haya ocurrido. Luego se alejó a la siguiente galería de cuadros. El último incidente que destaca, en retrospectiva, como una especie de bandera roja, ocurrió hace 7 años. Helen estaba haciendo un trabajo postdoctoral en Lawrence Livermore, pero estaba en casa de permiso durante las vacaciones de Navidad. Helen era una adicta al trabajo. Podía estar de vacaciones, pero nunca dejaba de trabajar. Durante el tiempo que estuvo en casa ese año, trabajó incluso más intensamente de lo habitual, y eso es decir mucho. Me alegré de que estuviera en casa, pero estaba tan concentrada en un problema relacionado con el laboratorio que era más probable a que me visitara un recorte de cartón de mi hija que una persona real. Durante casi una semana, todos mis intentos de entablar una conversación fracasaron. Respondía con una sola sílaba a mis preguntas e inmediatamente volvía a enroscarse en su cuaderno. Finalmente, le pregunté en qué estaba trabajando. Me miró fijamente, parpadeando durante un minuto. Su mente descendió lentamente del mundo de la física de alta energía al mundo de la interacción humana normal. Claro. Me entregó su cuaderno, un diario de tapas duras con la palabra record
grabada en la parte delantera. Abrí el libro por la página en la que había estado escribiendo. La única manera de describir lo que vi allí fue que era satánico. Un pentagrama, una estrella invertida inscrita en un círculo. Todo esto llenaba la mitad de la página. El resto estaba lleno de símbolos intrincadamente dibujados. Extrañas formas, curvas dibujadas a partir de un alfabeto que nunca había visto. Líneas decorativas unían las constelaciones de símbolos. Líneas con lazos, curvas con flechas, arcos con círculos y triángulos dibujados encima. Helen, ¿qué es esto? Papá, son las matemáticas. Parece que estás, no sé, adorando al diablo. ¿Al diablo? ¿De verdad? Se echó a reír. Era la primera vez que la oía reír desde que llegó 5 días antes. ¿Lucifer? ¿El señor de las mentiras? No estoy tratando de ser, no sé, Tipper Gore. Solo digo que parece un poco chiflado. Se rió tanto que se cayó de la silla. Finalmente se recuperó y volvió a subirse a ella. Es un problema de trabajo. Estoy intentando diseñar un sistema de estabilización térmica. Estas palabras del diablo, o lo que sea que creas que son solo tensores estocásticos. Todo es un enorme problema de ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Y qué hay de eso en invocar demonios? El pentagrama. Apagó la hilaridad. Ahora es interesante, cuando se hacen las cuentas, como he hecho claramente aquí. Resulta que una estrella dentro de un círculo es la forma óptima de los elementos térmicos que necesitamos para estabilizar el... Se cortó, hizo una pausa y eligió sus siguientes palabras con cuidado. Para estabilizar lo que necesita ser estabilizado. Iba a presionarla. Sé que trabaja en proyectos confidenciales en el laboratorio y que no es libre de hablar de ellos, pero pensé que podría sonsacarle un poco más de información sobre lo que estaba haciendo en realidad con su vida. Pero entonces cambió el tema por el que yo temía desde aquella terrible y maravillosa noche en que nació. Papá, cuando me adoptaste, ¿recuerdas si te encontraste con alguna información sobre mi familia biológica? Concretamente, sobre mi padre biológico. Helen. Me dejé caer en el sofá. ¿Por qué quieres saber sobre tu padre? No es que quiera conocer a mi familia biológica e intentar ponerme en un plan kumbaya. Lo creas o no, tengo un interés profesional en el tema. Helen, nadie sabe quién es tu padre. Eso es lo que pensaba. Luego abandonó el tema. Mi hija, que persigue todo lo que le interesa con una intensidad implacable, dejó de lado sus preguntas sobre su propio padre. Apenas vi o hablé con Helen después de esa Navidad. Sus visitas a casa se volvieron infrecuentes. Pasaban 6 meses o más entre llamadas telefónicas. Y luego ella murió. Estaba trabajando en un proyecto para el ejército. No en Livermore, dijeron, en otro lugar. Hubo un accidente con un experimento de alta energía. Ella murió junto con otros 12 científicos. Sus cuerpos fueron vaporizados. No había restos. Perder una esposa y una hija es demasiado para una vida. No podía trabajar después de eso. Tuve que retirarme. Me afligí. Intenté quitarme la vida. Pasé 3 semanas en una institución. De alguna manera volví a ser algo parecido a una persona funcional. Entonces empezó a aparecer el correo. Al parecer, el ejército nunca dejó de enviarle sus cheques de pago. 6 meses después de la muerte de Helen, llegó a mi buzón un fajo de talones de pago encuadernados con una banda de goma con su nombre, pero con mi dirección.
A continuación aparecieron los formularios W2, los documentos para la inscripción en las prestaciones, los extractos de las cuentas de jubilación que muestran las contribuciones en curso. El papeleo que produce la vida moderna seguía llegando. Llamé a su oficina de recursos humanos docenas de veces. Su respuesta era siempre la misma: lamentamos la confusión, lo investigaremos. Entonces apareció en mi buzón un sobre de una empresa llamada Parental DNA Analysis. Estaba dirigido a Helen. Lo abrí mientras estaba en la entrada. Contenía los resultados de una prueba de paternidad. Niño, Helen Kaysen. Padre, muestra de cabello suministrada por el cliente. Probabilidad de paternidad, 99,9999998%. De alguna manera, antes de morir, Helen había encontrado a su padre. Había encontrado a la persona cuyo ADN entró en el embrión de su madre y, en contra de todo lo que se sabe sobre el desarrollo humano, produjo un hijo. O al menos había producido una muestra de cabello del hombre que aportó la mitad de su genoma. He visto a Helen. Está cambiada. Volvía de hacer unos recados cuando llegué a mi casa. Supe que algo estaba pasando cuando giré en mi barrio. Las calles estaban llenas de perros, lo que parecían ser todos los perros del vecindario, labradores, chihuahuas y todos los demás. Corrían como locos. Ladraban, gruñían, lloraban, saltaban y mordían el aire. Sus dueños corrían inútilmente tras ellos. Entré a mi casa. Había un paquete junto a la puerta. Estaba dirigido a Helen. Arrastré la pesada caja de cartón hasta el salón. El paquete solo tenía el tamaño de una caja de banco, pero era tan pesado como una caja de piedra. Suspiré. ¿Por qué la muerte de Helen era casi tan extraña como su nacimiento? Me pregunté qué estaría haciendo en ese momento si el aneurisma no se hubiera llevado a mi mujer. ¿Sería más feliz? Abrí la caja. Dentro había una caja de acero, el tipo de caja que se utiliza para enviar algo caro y frágil. Había un post-it pegado en la parte superior de la caja de acero. En él, alguien había escrito: papá, abre esto cuanto antes. Saqué el maletín de acero de la caja de cartón y lo dejé caer sobre la mesa del comedor. Desbloqueé los pestillos de alta resistencia y la abrí. Dentro había una tableta. Debajo había un estuche de plástico duro. Otra nota adhesiva estaba pegada a la pantalla de la tableta. Enciéndeme. Lo hice. Arrancó en una versión muy personalizada del sistema operativo normal y automáticamente inició una aplicación de mensajería. Escribí: ¿Hola? Esperé un minuto, otro minuto, y finalmente alguien respondió: papá, ¿cómo se llama mi madre? Me puse a llorar. Probablemente se trataba de una broma o de una estafa locamente complicada. Pero la idea de que tal vez estaba enviando mensajes a Helen era demasiado irresistible. Nunca vi su cuerpo. Sus cheques de pago siguen apareciendo en mi buzón. ¿Por qué no podía estar hablando con ella? Helen, ¿dónde estás? Otra larga pausa. Papá, sé quién es mi padre. Lo conocí. Necesito encontrar a mi madre. Sé cómo nací. Sé que sabes quién es mi madre. Dime su nombre y te diré dónde estoy. Realmente no sabía el nombre de su madre. La niña a la que le hice la cesárea tenía menos de media hora cuando la operé. Ni siquiera le habían puesto nombre. No sé el nombre de tu madre, Helen, pero sé el nombre de tu abuela. Luego, escribí el nombre de la mujer que dijo que mi hija era solo un exceso de tejido. Pasó un minuto, luego 5. ¿Helen se había ido? Abre la caja más pequeña y enciende la cámara.
Saqué el estuche de plástico negro de la caja de acero y lo abrí. En su interior había una cámara de video encajada en una pieza de esquema cortada a medida. Una pegatina en la cámara decía LL FLIR calibrado, y la fecha menos de 2 semanas antes. Era una cámara de infrarrojos de Lawrence Livermore. Encontré el interruptor de encendido y esperé a que cobrara vida. Escribí en la tableta: está en marcha. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Finalmente escribió: estoy en el patio trasero. Corrí por la cocina y abrí de golpe la puerta trasera. El patio estaba vacío. Me derrumbé en el umbral y lloré. La persona con la que había estado enviando mensajes no era Helen, era una broma. Oí un gruñido. El perro que vivía en la tienda de al lado estaba junto a la puerta de mi patio trasero. El perro enseñó los dientes y gruñó. Pensó que había algo allí. La persona a la que estaba enviando mensajes en la tableta dijo que estaba en mi patio trasero. A veces soy lento, y me di cuenta de que la cámara en mi mano estaba allí por una razón. Levanté la cámara y la escaneé a través del patio. Había algo enorme, representado en los tonos chillones de amarillo, rosa y rojo de la cámara de infrarrojos. Estaba de pie delante de mí. Estaba demasiado cerca y era demasiado grande para verlo todo a la vez, a través del estrecho campo de visión de la cámara. Empecé apuntando la cámara hacia la hierba. Vi 4 pies enormes con largos dedos de 5 articulaciones que sobresalían en ángulos extraños. Era difícil hacerse una idea de su tamaño en los infrarrojos, pero supuse que cada pie tenía el tamaño de una pelota de yoga. Corrí al interior de la casa y cerré la puerta de golpe. Recuperé el aliento y me asomé a la ventana trasera. A simple vista, el patio trasero seguía vacío. Apunté la cámara por la ventana. Los mismos pies eran visibles en el espectro infrarrojo. Levanté la cámara. La cosa tenía un cuerpo como no sé qué. Un perro al revés fusionado con un pulpo. No tenía sentido. Apéndices con una docena de codos brotaban irregularmente del cuerpo. Los brazos o tentáculos, o como quiera que se les llame, terminaban en pezuñas, patas de pájaro y manos de aspecto humano. Una de las manos sostenía una tableta idéntica a la que había dejado en la mesa del salón. Un rostro fue colocado sin sentido a un lado del cuerpo de la cosa. No había cuello, ni nada que sugiriera una cabeza. Solo una cara pegada al cuerpo como una idea de última hora. Apunté la cámara a la cara. El autoenfoque funcionó por un momento y la cara se volvió clara. Era Helen. Ella sonrió. Volví a recordar aquel momento, décadas atrás, cuando puse la mano en el vientre del bebé que gritaba y sentí que Helen daba patadas. Mi primera reacción había sido de miedo. Había sentido terror y repulsión ante la idea de que, de alguna manera, un bebé había nacido embarazado. Que alguien, algo, había puesto su semilla en un embrión y había producido una criatura. Ese mismo terror y repulsión me llenaron cuando vi la cara de Helen en el costado del monstruo. Hace años pude dejar de lado mi miedo y hacer mi trabajo como médico. Traer al mundo a Helen. Hoy he tenido que hacer lo mismo. Tuve que dejar de lado mi miedo y hacer mi trabajo como padre. Abrí de golpe la puerta de la cocina y grité hacia el patio trasero: ¡Helen! Una pausa. Luego un nuevo texto en la tableta: adiós, papá. Necesitaba que la conversación siguiera adelante. No podía dejar que esta situación de locura, fuera la última vez que viera a mi hija. Grité: tengo los resultados de la prueba de paternidad.
La muestra de pelo era de tu padre. Lo sé. ¿Quién es? Un hombre que murió hace mucho tiempo. Luego escribió un último mensaje para mí. Gracias, papá. Esto es lo que necesito hacer ahora. Solo hay un 37,9% de posibilidades de que te vuelva a ver. Lo siento. Miré hacia el patio con la cámara. Se había ido. Empecé este post diciendo que no tendría sentido si no empezaba por el principio. Pues bien, he empezado por el principio y probablemente siga sin tener sentido. Me he acostumbrado a la idea de que nunca voy a entender del todo la vida de Helen, su muerte y lo que sea que se llame después. Dados los pocos fragmentos de información que tengo, cualquier decisión que tome sobre lo que debo hacer a continuación va a estar a medias. Pero la elección de un curso de acción se sentirá, al menos como un movimiento hacia adelante. Si avanzo lo suficiente, tal vez pueda escapar de la desesperación en la que me dejó Helen. Hay una cosa más que quiero documentar aquí. Si hay alguien a quien le interese lo que he hecho y lo que voy a hacer, quizá le ayude a entender mis razones. Me quedé en la cama durante 3 o 4 días después de ver a Helen, o a la cosa que llevaba su cara. Me levanté unas cuantas veces para destrozar la casa, tirar platos y cristalería y derribar muebles. Al final tuve que limpiar. Lo último que guardé fue la caja de acero que contenía la tableta y la cámara. Mientras guardaba los objetos en la caja, descubrí algo en el fondo del recipiente de acero. El cuaderno que Helen trajo a casa para nuestra última Navidad juntos. El cuaderno que, según dije, parecía pertenecer a un adorador del diablo. Encontré la página en la que Helen estaba trabajando durante esas vacaciones de Navidad. Sé que dijo que eran matemáticas, ecuaciones diferenciales, estocásticas y tensores, pero aún así me pareció satánico. El resto del diario estaba lleno de su trabajo de investigación. La mayor parte de las 50 páginas restantes no contenían más que matemáticas. Algunas se parecían a las runas satánicas de la página con el pentagrama, y otras contenían los signos integrales curvos y las letras griegas estándar que recordaba de mis clases de cálculo en la universidad. Algo en la última página me llamó la atención. Un lío de cálculos que comenzó 12 páginas antes. Terminó con esta línea. Coeficiente de selección 0,379. Lo último que me escribió Helen incluía este mismo número. Solo hay un 37,9% de posibilidades de que te vuelva a ver. He pasado los últimos 3 meses estudiando esas 12 páginas de cálculos. Lo principal que he aprendido es que Helen era mucho más brillante de lo que yo creía. Cualquiera que fuera el problema que resolvió en esas últimas 12 páginas, se basaba en los campos de la probabilidad, la estadística, la teoría de los juegos, la dinámica de poblaciones, el análisis bayesiano y la geometría no euclidiana. Repasé el cuaderno una y otra vez. ¿Qué era el 37,9%? ¿Qué estaba calculando? Por lo que puedo decir, que no es mucho, estaba estudiando algún atributo de las personas que han muerto. No hay nada concluyente en sus cuadernos, así que tengo que adivinar. Basándome en datos recogidos en experimentos de física de alta energía en Lawrence Livermore, Helen calculó que el 37,9% de las personas que mueren siguen experimentando alguna forma de existencia después de la muerte. Con una excepción, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida imposible de Helen. Lo volvería a hacer todo de nuevo, desde practicar una cesárea a una bebé embarazada, hasta adoptar al niño que he traído al mundo, pasando por despedirme de lo que sea que haya llegado a ser. Lo único que lamento es no haber aprendido el nombre de su madre,
A menudo pienso en aquel día en el centro comercial, cuando Helen tenía 8 años. No tenía ni idea de que la niña del otro lado del patio de comidas era su madre, pero Helen percibió algo. No un vínculo maternal, ni una vaga sensación de familiaridad. Lo que sea que Helen de 8 años sintió en esa niña, activó algo oscuro dentro de ella. Helen dijo, quiero comérmela. Creo que lo dijo literalmente. Helen, de 8 años, dijo que comer a su madre podría ayudarla a salir algún día. No sé de qué pensaba que tenía que salir, pero si ayudar a Helen a salir de algo en lo que está atrapada puede devolverme a ella, entonces voy a ayudar. Me conecté a internet, fui al juzgado y rebusqué entre el papeleo de adopción. Contraté a un investigador privado. Indagué en el pasado y descubrí el nombre del bebé que fue mi paciente quirúrgico en aquella terrible y maravillosa noche de 1982. Ese bebé es ahora un adulto. Encontré su dirección, su empleador, su historial de crédito. No me importaron las normas de la IPA, los acuerdos de privacidad ni nada de eso. Reuní, compré y robé toda la información que pude encontrar sobre la familia de la que adopté a Helen. La caja que contenía esa tableta, la cámara y su cuaderno, tenía una etiqueta con la dirección del remitente, un apartado de correos en Livermore, California. Puse todo lo que aprendí sobre la madre de Helen en un sobre y lo envié a ese apartado de correos. Queda una tarea más. Una tarea que tiene un 37,9% de posibilidades de éxito. Necesito volver a ver a mi hija. Necesito existir en un universo donde ella también exista. He decidido quitarme la vida. No fue una decisión fácil. Se basó en información imperfecta y en conjeturas sobre la investigación de Helen. Pero la muerte se siente como un movimiento hacia adelante. Un movimiento hacia una existencia en la que pueda estar con mi hija. Publicar estas extrañas memorias es mi último acto en vida. No me queda familia de la que despedirme. Mis amistades cercanas se marchitaron hace décadas. Tal vez la información que he escrito aquí sea útil para los investigadores o para las personas relacionadas con la mujer que se refería a mi hija como exceso de tejido. Esperemos que la información que envíe al apartado de correos llegue a Helen y que finalmente se coma a la mujer que comparte su cumpleaños. Adiós. Si los cálculos de mi hija son correctos y mi plan tiene éxito, hay un 37,9% de posibilidad de que te conoceré algún día. Recuerden que les hablo